Adelante, vamos. Perfecto, pues 5, 4, 3, 2, Q. Hola, Hola. ¿cómo están? Buenas noches. Estamos aquí en Martes de Divas y como ya ha sido costumbre cada martes, pues tenemos día a día, semana a semana, invitados de gran calidad y esta semana pues no es la excepción. Vamos a tener de invitado con nosotros ni más ni menos que al presidente de una de las encuestadoras, si no es que la más influyente e importante de México, quizá de América Latina, ya nos dirá el invitado. Está muy allegada a lo que vienen siendo las encuestas en general, manejan mucho tipo de encuestas. No vamos a hablar exclusivamente de encuestas porque además nuestro invitado pues es analista político en unas, por ejemplo, de las mesas más importantes y más vistas en la televisión, en este caso del Grupo Fórmula, que es la famosa mesa de los miércoles. Y a mí me da mucho gusto que haya aceptado la invitación. Viene recién desempacado de Santo Domingo en una exposición que estuvo la semana pasada y creo que el fin de semana. Y yo le agradezco mucho que nos haya aceptado esta charla para platicar esta noche con nosotros. Mi estimado Roy Campos, presidente de Consulta Mitoski. Mi estimado Roy, gracias por aceptar la invitación. Al contrario, y ya que mencionas, pues un abrazo para Santo Domingo. La tragedia de hoy en la madrugada estuvo impresionante. Yo me vine el domingo de Santo Domingo. Yo voy a Santo Domingo una vez cada 2 meses, algo así. Trabajo desde hace mucho tiempo ahí. Fui a dar una plática, me regresé el domingo y el martes, hoy, ya van ahorita más de 70 muertos, ¿no? Cuando se cae el techo de una discoteca. Entonces, un abrazo. Es impresionante ver las escenas que están ocurriendo allá. Fíjate, Roy, que me declaro ignorante de la noticia, no lo he sabido, no he entrado a Twitter ahorita que es donde más o menos me informo. Y bueno, pues un abrazo y toda nuestra solidaridad a toda la gente de allá de Santo Domingo, ojalá y superen esto, pues las De, de hecho, tragedias. de hecho, ahorita hay 3 días de luto nacional, ahorita en este momento. Dios mío de mi vida. ¿Consecuencia de qué, Roy? ¿Se cayó sola? ¿Hubo algún temblor? ¿Algo Mira, fue? peor que lo que pasó aquí en el foro, aquí en el Bicentenario, es el techo. Se cayó el techo. Es un asunto de mantenimiento, protección civil. Se muere, por ejemplo, el cantante, que era el cantante más importante de salsa en Latinoamérica, por eso estaba lleno, 800 personas. Se cayó el techo, muere él, muere su saxofonista, muere un pitcher Perdón, ganador de tenemos la serie palabra, mundial, Raúl. empresarios, alcaldesas. O sea, era un súper evento del mejor cantante que además había festejado los 15 años de su hija hacía 15 días, se le había muerto la esposa. Es un drama lo que está ocurriendo en Santo Domingo ahorita. Híjole, pues qué triste noticia, Roy. La verdad es que no, yo no la había escuchado. Y bueno, pues en base a eso, pues vamos a darle una vueltecita ahorita acabando el Twitter. Pues la verdad no sabía. Y bueno, pues un abrazo a las personas que están allá, pues con esta tragedia. No fue algo natural, no fue un temblor, simplemente una falta de mantenimiento. Y bueno, pues ni modo de esas cosas que pasan, Roy. Y bueno, pues como dicen por ahí también, ¿verdad? Pues el show debe continuar. Ya Bueno, platicaremos en su momento de lo que viene. Y te presento el panel, mi estimado Roy. Martes de Divas, pues lo conjunta una serie de compañeras que te las voy a presentar uno a uno. Posteriormente entramos, como dice alguien por ahí, Roy, no sé si lo conozcas, vamos con una provocación. sí, Empezamos la charla y de ahí pues se dejan venga. venir nuestras compañías a platicar. Te las presento en orden de aparición. Mi estimada Emily, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, mi querido Raúl, otra vez. Gracias Hola, por Emily. darme tu espacio. Señor Roy, bueno, te voy a decir Roy. Un Roy, Roy. abrazo, bienvenido nuevamente, mi querido Roy. Gracias. Excelente trabajo, eres una persona con mucha presencia en este país, has sido clave en cuanto a las elecciones, he visto tu trabajo, tus entrevistas, un honor compartir foro contigo, un mexicano muy preparado. Saludos, Bienvenido Emily. nuevamente, un Vale. abrazo. Gracias, mi estimada Emily. Tenemos también directamente desde Twitter y aquí con nosotros, mi estimada Nes. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos, Nes. Hola, buenas noches. Bienvenido, Roy. Esta es tu casa. Sale, qué bonito nombre tienes de poesía. Qué bonito nombre. Lo que pasa es Y que soy ella. la erótica, entonces por eso me puse ese nombre. No, hombre, grandes compañías. Mi estimada Yuli, como siempre, llegando a tiempo, pero llegando. Yuli, ¿cómo estás? Buenas noches, directamente desde allá, desde
la zona sur de Estados Unidos. Gracias, Julie. Aquí andamos, un poquito tarde. Lo que pasa es que vengo llegando, agarré un poco de tráfico y vengo llegando, pero aquí estoy como siempre, ya sabes, agradeciéndote el espacio y bienvenido, Roy. Yo Al soy tu contrario, fan Julie, número uno, soy tu fan gra- número uno, Roy. Siempre oigo tus oye, comentarios ahí. al menos eres Julie número uno. Oye, ¿de qué parte del sur de Estados Unidos estás? En San Diego. Ah, ok, sí, está bien. Y Y luego vamos, aquí está tu casa, Roy, aquí la casa de todos. Gracias, Gracias. gracias. rico clima el de allá, decían por ahí en la tarde, luego les explico por qué lo comentaban. Mi estimada Mira, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos, Amira. Al contrario a ti, mi querido Martes, de que siempre me das aquí un espacio, aquí en tu casa. Te agradezco mucho, Roy, bienvenido y muchísimas gracias por asistir. Gracias, Amira. Macarena, gracias por estar con nosotros. Regresas a Martes de Divas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Maca. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches, chicas. Y Roy, gracias por compartir. Al contrario, Macarena, qué bonito nombre. Gracias. Y dos compañeros que nos van a hacer el favor de platicar y respaldar también ciertas ideas. Te los presento rápidos, mi buen Alberto y Rip, ambos grandes compañeros y conocedores de muchos temas. Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias por la oportunidad de subir y gracias por venir, Roy. Es un placer convivir contigo. Al contrario, Alberto. Vámonos riendo. Pues Roy, bueno, nos dijiste, estuviste en Venga. Santo Domingo, estuviste ahí en una exposición. Yo he estado siguiendo, obviamente, pues mucho de lo que tú estás manejando, de las cuestiones de las encuestas, y me llamaba bueno, de las últimas que vi, porque ya es que esto se va actualizando, una de ellas que fue lo de la popularidad de la presidenta por todo lo que ha pasado, y el otro tema, Roy, que viene siendo lo de Donald Trump, que así fue como cerraste tu resumen en esa gran cápsula que está en tu perfil. Roy, me voy primero con lo que la gente quiere escuchar, la gente aquí que es pro Morena, la presidenta, lo que es ella ahorita y su popularidad, decías que incluso había rebasado ya a los demás o a los Ahora presidentes el presidente. anteriores. ¿Qué onda con eso, Roy? ¿Qué es lo que está viendo la gente? Bueno. Que muchos no los vemos. A ver. Bueno. ¿Sí? ¿Aquí estás? A ver, ¿nos escucha, Roy? No, no puede ser esto posible. ¿Sí me escuchó? Te escuchas bien, ¿Te escuchas Roy bien? se escucha bien, todos perfectamente bien. Creo que él no nos está escuchando. Creo que él no nos Creo que Roy escucha. trae mala señal. O no, no es la señal porque no tiene las barras. ¿No será que le entró llamada y se le frició el sonido? A ver, vamos a O le ha ver. de haber llegado Es- un mensaje y se quedó bloqueado su audio. Ajá, escríbanle abajo que se escucha bien. Que se puede bajar y volver a subir para que No, se pero le limpie sí. el problema. Escríbanle. Bueno, A ver, ¿ya Ahí nos está. escucha, Roy? ya escuché. Bueno, Ahí ¿ya me está, escuchan? ahí estás. Listo. Adelante, Roy. Perfectamente, Roy. Adelante. Me quedé en la pregunta de que lo que los morenos quieren escuchar. Sí. A ver, vamos a ver. Mira, hablar de encuestas políticas en época de polarización siempre genera problemas, siempre. ¿Por qué? Porque la gente quiere verse reflejada en el resultado. Y entonces Sí. el 30% que puede desaprobar algo quiere que ese 30% sea la mayoría. O sea, ellos quieren ver la encuesta reflejada, su forma de pensar. Y entonces cuando uno dice, siempre A ver, Roy, te estamos perdiendo, Roy. Te estamos perdiendo. Se te juntaron está cortando mucho. prácticamente polarizados y no quieren escuchar. Tengo chats, yo vivo en Aguascalientes. Y en Aguascalientes, A ver, una pregunta. ¿Se le está cortando a Roy o yo no lo escucho? Se está cortando. Pareciera ser que no sé si trae audífonos inalámbricos o algo, porque se está interrumpiendo su audio. A ver, Roy, se te está interrumpiendo el audio, no sé por qué, te estábamos escuchando perfectamente. No sé si hay algún cambio, no es la señal, porque la señal se le ve bien, ¿verdad, Julie?
No tiene barras, es que no tiene barras rojas. A lo mejor es creo su que es la casa. señal de allá del donde él anda, ¿eh? Tiene que acercarse al enrutador. Si tienes Ajá, enrutador lo más cerca posible, que se acerque al sí. enrutador de su casa. A lo mejor si anda manejando o anda afuera, a lo mejor Ujú, eso. sí, ya se cayó. Sí, A ha ver, de ser que se alejó. ahorita vamos con esto. Vamos a ver si lo podemos recuperar. ¡Chin! A ver. Bueno, pues esto es para que vean que no, que las cosas así pasan con las No está, señales. este programa no está en vivo y no está grabado. Sí, para que vean que no, las únicas risas grabadas son las que hace Rip y eso pues ya en cierto... Ahí viene otra vez Roy. Vamos a ver si lo recuperamos mejor. Oye, Mi estimada Gina. A ver. ¿no me estaban escuchando? No, se te O estaba sea, cortando, Roy. No sé si te pusiste audífonos o no sé, pero la señal no se te no, veía no, no. mala. No, no, de hecho me eché un discurso como de 2 horas. O sea, no me escucharon. Oye, Roy, dijiste lo mismo que Castro, ¿da? Seré breve. Sí, Tracas, sí, 3 horas se exacto. aventó. No, y ahora sí que digo, ya lo dije, ya no lo repito. No, 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 el tema es que Claudia tiene unas condiciones que no tiene López Obrador. A ver, López Obrador, si ustedes siempre, toda su carrera la hizo peleándose contra un adversario. Y un adversario que siempre tenía que ser poderoso. Porque en la narrativa política siempre requieres un problema, un villano, un héroe y una solución. Y López Obrador siempre se encargó de el problema de México es la corrupción. Los villanos son el PRI, el PAN, el innombrable, García Luna, siempre a todo el que iba contra él lo ubicó en el cajón de los enemigos y él era el héroe, ¿no? Él era el héroe. Bueno, Claudia Sheinbaum lo que hizo es, bueno, López Obrador intentó tener enemigos externos. Se peleó con España, no le hicieron caso, pidió el penacho de Moctezuma, no le hicieron caso, trataba de buscar enemigos externos, entonces como no le salían, buscó los internos, que era el PRI y el PAN. Claudia Sheinbaum de manera natural le surge un enemigo externo, que es Trump. Si ustedes analizan la historia de México, ¿cuál fue el último presidente que tuvo un enemigo externo? O sea, ¿qué presidente tuvo que pelearse contra un enemigo externo? Porque ni en la Segunda Guerra Mundial el presidente Ávila Camacho veía a Hitler como no, él era simplemente a ayudar a Estados Unidos. El último que tuvo un enemigo externo fue Lázaro Cárdenas, cuando expropió el petróleo. Pero Claudio Sheinbaum le salió el enemigo externo. Y entonces hoy Trump es prácticamente el culpable de todo lo que puede pasarle al mexicano. Si hay desempleo, es Trump. Si hay baja de pérdida de economía, inflación, lo que pase en México a partir de hoy es culpa de Trump. Entonces Claudia Sheinbaum le salió el enemigo y concita la unidad. Y entonces hoy hasta gente que no votó por ella tiende a apoyarla porque está dando la cara por México. Y entonces Claudia Sheinbaum está en unas condiciones de lograr popularidad. Oye, Roy, una pregunta. ¿Popularidad y aceptación estadísticamente en las encuestas es lo mismo? No, no es Porque lo mismo. No, yo puedo apoyarla que esté defendiendo al país, pero no necesariamente quiere decir que esté de acuerdo con ella. A ese lado voy. totalmente, no. De hecho, cuando decimos aprobación es porque en la pregunta se hace aprobación. O sea, la pregunta sí es, ¿usted aprueba o desaprueba? Está bien. Pero en el fondo, lo que siempre he dicho, sobre todo cuando va iniciando una gestión, es cuando pregunto cómo está la educación, mal, la salud mal, la salud mal, el campo mal, la seguridad mal, la corrupción mucha. O sea, y tú dices, bueno, entonces no la apruebo, pero la apoyo. Entonces, en este momento lo que se mide es apoyo. También a López Obrador. A López Obrador no se le medía el resultado de su gestión. Se le medía que él era el único que podía solucionar los problemas. Era un apoyo. Igual a Claudia Sheinbaum. Lo que hoy se está manifestando es un apoyo a la presidenta. Pero la pregunta es igual, pero no nomás en México, en todo el mundo. O sea, en todo el mundo es la misma pregunta para que se pueda generar. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en la forma en que está gobernando hasta el momento? X. Esa es la misma pregunta, pero la lectura es distinta si va empezando o si va terminando. Perfecto. Oye, Roy, bueno, en lo que ahorita mis compañeras si tienen alguna pregunta, comentario, por favor interrúmpanme. Recuerden que el live es de ustedes,
pero estamos tomando estos puntos para ir entendiendo un poco este movimiento, Roy, porque hay una estadística que habías tú comentado. No recuerdo en verdad el nombre de quién la hizo, pero me llamó mucho la atención, incluso lo usé mucho para el primer promo, de que el 54% de la gente prefería que sus problemas se arreglaran a una democracia. Me llamó mucho la atención esa, no sé si te acuerdas de qué estamos hablando, Sí, sí, sí. porque lo vi muy reflejado con México. Mira, sí, a ver, primero me tiene preocupado, a ver, Mimis, no te vayas a ir, que escribes que estás por irte, no te vayas a ir, quédate por aquí, aquí en los comentarios. Oye, mira, el apego a la democracia, ¿qué es la democracia para la gente? ¿Qué es la democracia? ¿Por qué están surgiendo líderes como Trump o como muchos otros que no son nada democráticos y de repente tienen popularidad? Porque el concepto de democracia ha sido un concepto que ha ido perdiendo fuerza. ¿Por qué? Porque pusimos muchas esperanzas en que la democracia solucionaba nuestra vida. Y la democracia no soluciona nuestra vida. La democracia solo es una forma de vivir, una forma de elegir, pero no es la que soluciona los problemas. La solución está en los gobiernos y en las personas. Y entonces, cuando la gente... Ya no se escucha, Ah, ya caray, no se otro escucha. mensaje o llamada. No te escuchas, Roy. problemas. Y Ahí está. Ahí está. pues, la seguridad no Oye, es... yo me quedé así. Hola, hola. A ver, Roy, no te escuchas. Ya cerró su micrófono. Sí, como que le Ya entra le entró llamado a llamada. mensaje. Sí, llamado a mensaje porque se frició su imagen. oye, por cierto, déjame aprovecho para en lo que regresa Roy. Gina, si necesitas micro, pídemelo por favor para subirte, porque ella tenía también una pregunta muy interesante que hacerle con la situación de lo que viene siendo creo, no sé si sea eso, de lo de las elecciones de la Suprema Corte, vamos a ver, del sistema de justicia, a ver si quiere pedirnos mano. Vamos a esperar a Roy Campos ahorita, posiblemente esté una llamada, es lo más seguro. A ver, bueno. Adelante, Roy, Bueno, Ya, te adelante. escuchas, te ¿Ya me escuchas. oyen? Ya. Oye, ¿sabes que yo nunca los dejo de oír? O sea, de repente no me oyen, pero yo no los dejo de oír. ¿Sabes que se te va la Bueno, señal? A ver, se te va la señal, Roy, y ya no te escuchamos. ¿Ahorita te Entonces, entró una llamada, Roy, o un mensaje o algo te entró? no, no, nada. De hecho, mira, te voy a Es tratar, que te voy a tratar de... pausaste, se veía como que te pausaste. Bueno, voy a hacer una cosa. Estoy moviéndome a la sala, estoy en mi casa. Acércate al Pero en la sala, enrutador. En donde esté tu enrutador, exactamente, acércate, por favor, Roy. Es más Donde esté fácil tu así. Wi-Fi. Ahí. exactamente. Estoy acercándome al enrutador, no vaya a ser. Aunque Sí. de todos modos, con la señal de Telcel debería funcionar. Todo el No, mundo es no, conectado de conéctate Telcel. a tu enrutador, no uses en TikTok los datos porque te frisea mucho. Vete con tu Wi-Fi de tu casa, mi estimado Roy. Quita los Por la datos pronto aquí está. y vete con la red, con tu Wi-Fi. Ok, aquí estoy y mientras hablo voy a estar conectando al Wi-Fi. Sí, por favor, gracias. Sí, mejor el Wi-Fi, gracias. Oye, bueno, en qué me quedé explicando? ¿Quién sabe qué cosas, no? Solito me estoy haciendo bola. a Estabas ver, en la diferencia de tipo de encuestas porque va empezando el sexenio y que no es lo mismo. Ah, sí, la popularidad que apoyo. Exacto, ahí estabas. Oye, y la otra es que popularidad no es buen gobierno. Y de ahí te brincaste el tema de que la gente entiende la democracia de una manera diferente. Es exactamente. A ver, la pregunta es el porcentaje de gente que estaría dispuesto a sacrificar libertades a cambio de mejores condiciones de vida. A lo mejor ustedes no, pero piensen en alguien que vive en Guerrero, en Oaxaca, con condiciones de vida muy precarias y que le dicen, oye, si tuvieras la certeza de que vives mejor, estuvieras dispuesto a sacrificar tu libertad de expresión. Oye, Pues Roy, sí, entonces quiere decir que la gente, hablando del país en general, prefiere recibir dinero que recibir servicios.
Y te has pausado otra vez, Roy. Ah, ya. Bueno, es que Sí, me estaba conectando una red. ¿Ya estoy? ya. Ah, te digo. Entonces, Bueno, ya. según lo que comenta Roy, pareciera ser que la gente entiende que prefiere recibir dinero que recibir servicios por parte de quien los provea, pues en este caso el gobierno federal, estatal o municipal. No, bueno, no, eso no es lo que está diciendo, ¿no? O sea, el servicio de salud no está dispuesto a sacrificarlo, está dispuesto a sacrificar libertades. Miren, por ejemplo, si ustedes ven su voto, cuando ustedes votan, ¿por qué votan? Votan por aquel en el que piensan que les va a ir mejor. O sea, eso es Sí, lo que piensan. O sea, me va a ir mejor con tal algo así. Bueno, piensen en alguien que está en la pobreza extrema. Él también vota por aquel que piensa que le va a ir mejor. ¿Y con quién piensa que le va a ir mejor? Con quien le da programa social. Su voto es bastante racional. Y ojo, el empresario millonario vota igual, bastante racional. Vota por el que le da contratos, ¿no? Y de repente tendemos a demonizar aquel que vende su voto sin darnos cuenta que la venta de su voto es una decisión racional ante gente que nunca le ha ido bien. Han pasado los gobiernos, los partidos y su familia sigue siendo pobre. O sea, ¿por qué va a ser diferencia entre un partido y otro? O sea, es lo mismo. Y luego el discurso que dice, no, es que si votas así, esto va a ser como Venezuela. ¿Ustedes creen que quien vive en esas condiciones le da miedo que sea Venezuela? Pues no le da miedo. O sea, es un temor más de clase media alta. O sea, ¿no? Y la mayoría en México no es clase media alta. Hay una pregunta Emily, aquí, perdón mi querido Raúl, hay una pregunta abajo en el chat para Roy, dice, sobre la última encuesta de Claudia, o sea, sobre a la popularidad, ¿fue antes o después de lo de Teuchitlán? Gracias. Fue antes. Mira, las encuestas que se publican, la de marzo es la última publicada, es la que está publicada en El Economista, se levantan todos los días, y el 31 de marzo se corta y se hace el promedio. Lo de Teuchitlán acaba de cumplir un mes, o sea, le tocaron unos días y otros días no, acaba un mes de que se destapó el problema, pero ojo lo de Claudia, miren, cada vez que pasa algo, hay dos preguntas que ustedes se tienen que hacer para tratar de entender. Es asignación de responsabilidades. La gente a quién culpa de lo que pasó. Es lo primero, asignación de responsabilidades. Y dos, asignación de solución. ¿Quién cree que lo puede solucionar? O sea, son las dos cosas. López Obrador fue muy hábil porque todo lo que pasaba le echaba la culpa a Calderón, a García Luna y a los anteriores gobiernos. Nos dejaron un cochinero. Y aunque ya tuviera 5 años trabajando, era culpa todavía de lo anterior. Y es un discurso que cada vez le sirve menos a Morena, porque lo anterior ya son ellos mismos. O sea, ¿no? Pero a López Obrador le sirvió muy bien. Cuando pasó lo de Teuchitlán, pasó en Jalisco. Entonces, si ven nada más a nivel nacional, ¿a quién creen que culpó? Más a los que gobernaban Jalisco, porque también había habido un cambio de gobierno, es Jalisco. ¿Y a quién se le asignaba la posibilidad de solución? Claudia la asumió, se escapó, no lo asumió como golpe, pero sí lo asumió como solución. Y entonces ella metió el tema de los desaparecidos como un tema prioritario en su estrategia de seguridad, lo cual López Obrador nunca lo hizo. Más bien, López Obrador invisibilizó el problema y Claudia decidió visibilizarlo y volverlo tema prioritario. Entonces yo creo que a Claudia no le pegó. Sin embargo, Jalisco es el estado donde Claudia tiene la menor aprobación en el mes de marzo. O sea, ahí en Jalisco sí la caída para Claudia fue impresionante, de que pasó a ser el estado con menos aprobación para Sheinbaum. Oye, Roy, una pregunta respecto a la aprobación. ¿Cómo has visto tú ese crecimiento, ese movimiento estadístico del 2018 a la fecha? ¿Consideras que se sostiene, que va hacia abajo, va hacia arriba?
hablando del número como tal del partido Morena, no tanto de las personas, porque es un partido de caudillos, sino el tipo de aceptación o percepción que tiene la ciudadanía al paso del tiempo respecto a los Oye, resultados buenos oye, o malos de Morena. oye, el partido, como conformado el partido puede ser de caudillos, pero la simpatía por el partido sí es de pueblo. O sea, no se puede explicar el crecimiento, la aprobación, la preferencia que tiene Morena, porque no todos son caudillos. O sea, no todos los que votaron por Morena son caudillos, ¿no? Son caudillos a lo mejor los que la dirigen y los alcaldes y los gobernadores, como era el PRI, como era el PRI. Mira, el problema, ¿cómo va a acabar Morena? ¿Cómo va a acabar? Prácticamente podríamos decir que es la crónica de una muerte anunciada. El único tiempo, porque todos nos vamos a morir además. El problema es cuándo. O sea, nada es eterno. El problema es cuándo. El PRI duró 71 años y el PRI se destruyó a sí mismo. O sea, el PRI no lo destruyó la oposición, se destruyó a sí mismo. Empezó a destruirse en el 88 cuando Cárdenas y Muñoz Ledo, luego con Cedillo, el Monrealazo, Sánchez Anaya, Leonel Cota, Toño Chavarría, empezaron a destruirse y los gobernadores empezaron a perder, ¿no? Aguascalientes, pues militó en el PAN, Felipe González, y empezamos a ver cómo el mismo PRI derrota al PRI y cuando sacan al PRI, lo sacan con la variable de corrupción. Bueno, con Morena va a pasar lo mismo. No hay una oposición a Morena. El PRI y el PAN no existen. No tienen voces creíbles. No hay ninguna voz, no quiero decir inteligente porque sí hay, para mí Anaya es bastante inteligente, pero creíble ante la población. El peso de los partidos no les da. Entonces lo que va a pasar con el tiempo, incluso a lo mejor antes del 30, es que al interior de Morena empiezan los pleitos internos, empiezan las salidas, empiezan las derrotas estatales, y ahí empieza a fraguarse una oposición real a Morena. Entonces, la pregunta no es cuánto tiempo va a durar Morena, sino qué parte de Morena va a estar prevaleciendo. Entonces estamos ante la misma historia del PRD. No, el PRD se deshizo. El PRD, si lo quieres ver como tribus, pues a lo mejor sí, pero no. El PRD nunca tuvo la cantidad de priistas y panistas que tuvo Morena. O sea, Morena, ¿por qué es tan grande? Cuando dicen, no, es que Morena está lleno de panistas y está lleno de priistas, pues es lo que había. O sea, los que están en Morena no vinieron de Marte, o sea, no vinieron de la Luna o de Noruega. Estaban en México y hacían política en México. ¿Dónde? Pues en el PAN, en el PRI o en el PRD. Y hoy están en Morena, porque es lo que había en México. Ellos le Oye, saben con todo lo que una hay. pregunta. ¿El PAN, tú crees que en estas elecciones que vienen van a seguir contendiendo su registro a nivel nacional o será un estatal? Sí. No, sí. Sí se mantiene. El PAN tiene para el registro, sí, se requiere solo 3%. Ese no es el problema. Mira, el PAN solo gobierna 4 estados. Solo 4 estados. Ujú. De esos 4 estados, en 2027 pone en riesgo 3. Es decir, de los 4, 3 los pone en riesgo. Y de esos 3, prácticamente el único que tiene una alta probabilidad de ganar es Aguascalientes. O sea, pero que tanto Querétaro como Chihuahua tiene riesgo de perderlos. Entonces el PAN puede quedarse en sus mínimos, ¿no? Entonces, pero perder el registro no. O sea, porque hay una base de panistas. El PAN representa a la derecha y la derecha tiene voz. Existe gente que es de derecha, o sea, ¿no? Entonces, y le molesta y le molesta Morena. Y entonces, ¿quién es el partido que está opuesto al pensamiento de Morena? Pues es el PAN, es el PAN. Más bien yo diría que el PRI, si el PRI se descuida, si va sin alianza, el PRI sí es posible que pierda el registro. Tanto así, Roy. Abajo hay una pregunta más porque estoy sosteniendo mis comentarios. Dice Guillermo, en Sinaloa, ¿qué porcentaje de aceptación tiene Claudia Roy? A ver, en Sinaloa, bueno, si Jalisco es el último, Sinaloa es el penúltimo. O sea, nada más, Claudia. En la lista, justo, Sinaloa era el último en el mes de febrero, pero en marzo Jalisco lo superó y quedó Jalisco en el último y Sinaloa en el penúltimo.
creo que se puede entender perfectamente por qué están esos dos estados hasta abajo de Claudia, lo cual no quiere decir que esté mal aprobada, ¿eh? Porque tiene más del 50%, pero cuando su normal nacional está arriba del 70%, pues tener 50 y tantos, pues no es de sus mejores. Pero justo cuando dice Sinaloa, Sinaloa es el estado número 31 en la aprobación de Claudia y Jalisco el 32. ¿Y el primero sigue siendo Ciudad de México? ¿Sigue siendo Ciudad de México el No, bastión? no, fíjate, el primero, ojo, para López Obrador casi siempre el primero fue Tabasco, lo cual natural. Para Claudia no, pues Tabasco está como en el lugar 7, 8. Claudia los números 1 los tiene, por ejemplo, en Tlaxcala, los tiene en Guerrero, normalmente donde gobierna una mujer, por cierto, es los números 1. Y ojo, en los estados de oposición, miren, ¿cuántos estados de oposición a Claudia hay realmente? Díganme, ¿qué gobernador de los 8 de oposición se le opone a Claudia? Ninguno, Ninguno, para nada, ninguno, no, ninguno. jamás, no, nunca. O sea, Claudia no tiene realmente oposición, lo cual está bien. O sea, lo cual está bien porque López Obrador, digamos, nunca hizo contacto con ellos. Realmente no. En cambio, aquí Claudia sí tiene a los 32 trabajando con ella. Hay otra pregunta aquí abajo, perdón Raúl, perdón, otra vez te vuelvo a interrumpir, discúlpame. A ver Otra si nuestros pregunta, compañeros tienen preguntas, por favor. Adelante. abajo en el dale. chat, gracias Raúl, abajo una pregunta Roy, dice Nina, ¿quién paga, gana las encuestas? Esa es buena pregunta. Mira, hay 3 mitos de las encuestas. Hay 3 mitos, uno de ellos es ese. El primer mito es que las encuestas pueden pronosticar el resultado. Ese es un mito. El segundo mito es el que paga gana. O sea, ¿no? El que paga gana. Y el tercer mito, ahorita te digo, que la encuesta influye en el voto. Son los tres mitos, ¿no? Hay que decir que voy arriba para que la gente se sume al que va adelante, etcétera. Son los 3 mitos y son mitos. Les llamo mitos y no se refiere a Mitofsky, sino mitos porque son medio mentiras. Entonces, pero voy a hablar del mito del que paga gana. Mira, el que paga es dueño del resultado. No cambia el resultado, pero tiene en su escritorio la encuesta antes que nadie. Y tiene el derecho, porque es de él el resultado, tiene el derecho a publicarla o no publicarla. Entonces, alguien la contrata, se le entrega el resultado, ve la encuesta y si no le conviene publicarla, la mete al cajón y nunca la conocemos. O sea, es una encuesta que se esconde porque nunca la conocemos. El ejemplo claro tendría que decirles, a ver, ¿ustedes creen que en el 2006 Madrazo no contrató encuestas? Contrató un chorro de encuestas y no conocimos ninguna encuesta donde Madrazo fuera adelante. En el 2012, Josefina Vázquez Mota era del partido en el poder, era del partido del gobierno, tenía una encuesta diaria la encuesta, y nunca conocimos una encuesta que Josefina fuera adelante. Los encuestadores le decían la verdad y ella guardaba las encuestas. Entonces la pregunta no es si el que paga manda, si el que paga dirige los resultados. No, el que paga es el que decide si se publica. Esa es la verdadera así, ¿no? No tiene el derecho a cambiar el resultado, pero puede evitar que se publique. Entonces, por eso es que en época electoral conviene verse a los periódicos, porque cuando un periódico paga una encuesta, difícilmente la guarda, porque quiere que sea noticia, quiere atraer público, quiere atraer la atención. Los periódicos es el medio ideal para hacerles creer. Y todas las demás que se publican, todas, la pregunta es, el que la pagó, ¿para qué la quiere publicar? O sea, ¿cuál es el objetivo de publicar? Si un partido político hace una encuesta, ¿para qué la publica? Si va 10 puntos adelante y cree que puede ganar con 10 puntos, ¿para qué lo dice? Pues mejor que sea la elección y gano por 10. Si va 10 puntos abajo y cree que va 10 puntos abajo, ¿para qué la publica? Y si va empatado, ¿para qué la publica? Y les dice a los demás, échenles más ganas que vamos empatados. O sea, no hay ninguna racionalidad en que un partido publique una encuesta. Las encuestas son para tomar decisiones al interior. Entonces podríamos platicar
el objetivo de una encuesta. Pero ahorita quise contestar el que si el que paga, manda. ¿No es cierto? Oye, voy a aprovechar por la palabra pagada. Una Roy, forma. una pregunta, en ese sentido de la encuesta. ¿Qué obstaculiza legalmente o metódicamente o matemáticamente o estadísticamente el poder dar la geolocalización o las ubicaciones de dónde se levantan las encuestas? A ver, mira, primero, sí se da, sí se da, pero Ajá, no se tiene por qué estar publicando cada vez y se levantó en tales lugares. Mira, hay una forma de ajá. que los que no saben estadística quieren desconocer la validez de una encuesta diciendo no se levantó en mi ciudad, ¿no? O sea, hacer una encuesta es, de hecho, este ejemplo lo he puesto mucho desde que empecé a dar clases de estadística y ya lo usan muchos, es como comerte una sopa. O sea, a ver, tú llegas a un lugar, tú llegas a un restaurante de estos y pides un caldo de pollo. Tú pides un caldo de pollo, te sirven el caldo de pollo. Y tú mientras estás leyendo el periódico, viendo la tele y platicando con un amigo, empiezas a comerte el caldo de pollo. ¿Cómo le haces? Agarra las cucharas sopera, ¿no? ¿Por qué no agarras la cucharita? ¿Por qué la cuchara sopera? Pero aquí en tu mente, la cuchara sopera es el tamaño de muestra suficiente para probar la sopa. O sea, ese es el tamaño de muestra. No es la cucharita, es la cuchara sopera. Pero además, metes la cuchara a la sopa y revuelves la sopa para dar una cucharada. No pruebas el pollo y dices que rico está la sopa. No pruebas el arroz y dices que rico está la sopa, sino necesitas que en la cuchara esté un pedazo de sopa, de arroz, de pollo, de todo. Bien, revuelves, tomas y dices, la sopa está buena, está salada, está caliente, con esa prueba. Bien, interesaría saber en qué lugar del plato tomaste la muestra para saber si si la sopa está buena. ¿Qué interesa si lo agarraste del lado derecho, del lado izquierdo o algo así? Lo único es que en la cuchara había muestras de todo tipo. No dónde, sino de todo tipo. Y la Entonces, otra, ajá. si te sirven un plato más grande, ¿pides una cuchara más grande? Para ¿No? allá iba. O sea, estadísticamente, ¿cuál sería la muestra adecuada en El- proporción al universo para darle certeza a la no muestra? existe, no existe, no existe. O sea, no hay un tamaño de muestra estándar. Depende de la población. Mira, si te sirven ese día, en lugar de ese plato, un plato 5 veces más grande y le echan sopa, con la misma cuchara pruebas la cuchara. No pides una cuchara 5 veces más grande, porque el tamaño de la muestra no depende del tamaño de población. Depende de la variabilidad que hay en el plato o de la variabilidad de la población. Sí, Pero así con es. el Claro. mismo tamaño que muestra 1200, yo puedo medir el municipio de Chihuahua, el país o el continente con 1200. Yo O sea, nada más una pregunta. no necesito más. Con 1200 puedo leer, es el tamaño de la cuchara y puedo probar cualquier sopa con ese tamaño. Una Perfecto. pregunta nada Mira, más. En base a las estadísticas, en base a las encuestas que ahorita se están realizando, Roy, ¿Movimiento Ciudadano tiene oportunidad de hacer un crecimiento a nivel nacional y también de tener más oportunidades en el Cabildo? Sí. Pero no por las encuestas ahorita, sino por el análisis político que hay. Mira, como figuras políticas, MC es el que más figuras políticas de oposición interesantes tiene. Desde Colosio, que puedes decir que podría llegar a crecer, pero igual puedes decir de Ivonne Ortega, de Amalia García, ¿no? de Patti Mercado, de Maines, de Clemente Castañeda. Es decir, tiene figuras que no traen una colota como los del PRI o los del PAN. O sea, Movimiento Ciudadano, Y además, Morena. el nombre. Si tú te fijas, Sí, los claro. dos partidos con menos rechazo en México no se llaman partidos, se llaman movimiento. O sea, es Morena y MC. Ninguno se llama partido. O sea, el puro rechazo a la palabra partido, ellos se escapan de ese rechazo. wow, eso está interesante, Roy, porque al final de cuentas, a ver, la semana pasada estuvimos platicando con Fernando Beluzara. Estábamos Sí, platicando aquí y él nos de Fácil platicaba del Partido. sí, que el proyecto nuevo que trae. Y una de las cosas que más la gente le cuestionó aquí fue
que eran los mismos, es decir, que escuchaban exactamente lo mismo. ¿Tú has medido algo al respecto sobre esa aprobación de esa idea de un nuevo partido, Roy? ¿Lo has estado checando? Mira, el cuestionamiento que le hacen a Fernando es correcto. Incluso tal vez Fernando sea lo más decente bueno, también Emilio Álvarez y Casa, también hay gente por ahí, pero no dejan de ser los mismos. No dejan de ser los mismos y a ver, ¿con qué ideología se van a identificar? Su única oferta real es oponerse a Morena. O sea, no tienen una oferta sino oponerse a Morena, ¿no? Es representar la oposición a Morena. Esa es su oferta. Puede funcionar para el 3%, sí, puede funcionar para lograrlo. Necesitan sus 200 asambleas distritales o sus 20 estatales. No ha sido fácil. Nomás fíjate, de los últimos 23 nuevos partidos que se han creado, de los últimos 23, solo sobreviven Morena, PT, Partido Verde, bueno, y MC. Solo sobreviven 4. Todos los demás de los últimos 23 han desaparecido. No es fácil mantenerse. Entonces, yo creo que podrían llegar a crearlo, pero quién sabe si logren conservar el registro en la elección del 27, que no pueden hacer alianza. Hay otro que se puede formar, por cierto, no sé cómo va. El de Verástegui no es tan peor, Ese no ganaría una elección, pero un ultraderecha, en México hay más del 3% de ultraderecha. O sea, seguidores de Trump, seguidores de Milei. O sea, tener un partido de ultraderecha sí representaría algún grupo de mexicanos, aunque yo estaría en desacuerdo con todo lo que hacen, pero sí hay mexicanos de ese pensamiento. Raúl, me bajo para que esto gire. Gracias, Roy. Disfrútala. Gracias, Alberto. A ver, Rip tenía una pregunta y también nuestras compañeras tenían un comentario. A ver, dale, Amira, no sé si eso te llegó a ti, lo de Verástegui, me supongo que por ahí vas. Dale, Amira. Comentaba al principio Roy que tiene un adversario muy fuerte, exactamente, es Trump, pero al final de cuentas ese adversario ellos mismos se lo buscaron por haber cambiado la agenda, Roy. ¿Tú crees que Claudia Boscuel, tú crees que alguien puede manejar a Trump? No, yo creo que no. O sea, yo creo que, mira, realmente todos los países en el mundo, todos han tratado de manera distinta a Trump. Canadá le contesta, le impone, algo así, y Trump hace lo que quiere. No importa. O sea, no, yo creo que el lenguaje de Claudia, como de un adversario, un enemigo externo, pues es un lenguaje más de Claudia. Trump no lo ve como que somos enemigos de ellos. Trump lo ve como que él está con Estados Unidos. A mí Trump no me gusta nada. Yo soy anti-Trump totalmente. Incluso desde que tomó posesión la primera vez, él tomó posesión en el 2020, el 20 de enero de 2021, y yo marché contra él al día siguiente, el día 21. Entonces yo soy anti-Trump. Pero pues es que trae una agenda, no lo inventamos. O sea, Claudia, yo creo que no es cosa de Claudia, yo creo que es cosa de Trump. Que por cierto, Trump es un enemigo porque nos puede ir mal económicamente, pero tal vez en la parte de seguridad, gracias a él puede que nos vaya un poco mejor. Es correcto. A ver, Rip, tenías una pregunta y tenemos también a la doctora Yasa allá abajo pidiendo mano. Adelante, Rip, te escuchamos. Buenas noches, Roy. Buenas noches a todas las chicas que están aquí. Hola, Sí, yo Rip. tengo una pregunta. ¿Cuáles son los retos a futuro que tienen las encuestadoras, puesto que tenemos a la inteligencia artificial? Ay, qué A ver, buena pregunta. exactamente. Está bien, total. Mira, yo estoy ya montado en esto. Yo hago encuestas online y no de ahorita. Yo tengo ya 6 años haciendo encuestas online y hago dentro de los servicios que vendo, utilizo la información. Hoy me reuní con un candidato a juez y le entregué primero un análisis por inteligencia artificial que todos los días hago yo mismo, ¿no? Pero el reto es el siguiente, mira, cuando surgieron los Airbnb, los hoteleros, su primera reacción dicen, eso no es hotel y la chingada. Bueno, pues ahora que se aguanten. Cuando surgieron los Uber, los taxistas, eso no son taxis. Cuando surgió el streaming, las televisoras, eso no es televisión. Porque las cosas avanzan.
Ahora, la plaza pública hoy, la plaza pública, lo estamos mostrando hoy, la conversación está en Internet. O sea, todo lo que es la plaza pública ya no está en el centro de la ciudad, en los zócalos, está en Internet. Ahí la gente se manifiesta, piensa, dice, se ataca, lo que quieras. La plaza pública es el Internet. Así que la investigación tiene que migrar a hacerse en Internet. O sea, si no utilizas la red para hacer la investigación, estás perdiendo la verdadera plaza pública. Entonces yo creo que el reto es la migración a lo tecnológico como está migrando todo, o sea, todo. No, lo de inteligencia artificial no sirve mucho, no para cuantificar, pero sí para cualificar. Todos los estudios cualitativos ya hoy pierden algo de sentido con la inteligencia artificial. Perfecto. Muy bien, Estamos muy esta bien. noche platicando con Roy Campos de Consulta Mitoski y hablamos de varios temas porque de repente, mi estimado Roy, te encasillan como las encuestas, pero tú también eres un analista político que Oye, obviamente te es vas que es a mi acomodar. origen. Oye, es que es mi origen. Mira, yo estudié solo eso. Yo nunca he leído un libro de Marx, por ejemplo. Yo soy actuario matemático y tengo 4 maestrías y las 4 son de números. Entonces, mi origen sí tiene que ver con números, aunque mi carrera sí me he movido a la parte de campañas políticas y análisis político. Claro, pero lo comentaba Roy porque está bien, o sea, obviamente los temas importantes tienen que ver en este live con lo que estamos viendo, las percepciones, cómo se manejan, aprender un poquito, Roy, porque ya ves que, digo, yo me he tocado con varias personas en otros spaces que manejan lo que son estadísticas y precisamente coinciden pues con lo de la muestra, ¿no? Porque luego nos tocan con que, pues a mí nunca me han hablado, Roy. Pues pues sí, a mí no me preguntan, pero a ver, te voy a hacer esta pregunta, Roy, y luego vamos con nuestras Venga. compañeras que ya están aquí con nosotros, la doctora ya, Rosemary y Gladys, que seguramente quiere saber algo ya de Bukele. A ver, oye, Roy, se dice mucho, vamos a decir, a mí no me consta porque no me han hablado, que de repente hay encuestas que son telefónicas y si las primeras respuestas hacia una tendencia no se parecen, se cuelgan. ¿Es mito, es realidad? ¿Has escuchado algo al respecto, Roy? Mira, a ver, yo nunca he hecho encuestas telefónicas. De hecho, me critican a mí y hasta ponían unas, miran cómo hace Mitofsky las encuestas, de que si contestas que no apruebas a Claudia ya no te acuerdas. O sea, cosas así. Yo nunca hago telefónicas. No tengo call center, no tengo operadoras telefónicas. Yo no. Yo migré de vivienda, migré a online. Nunca crucé por la parte telefónica, pero las conozco perfectamente. A ver, hay una práctica prohibida en el mundo, prohibida, que se llama el push poll, que no son encuestas, sino son llamadas para empujar, por eso llaman push poll, para empujar un resultado. Esas encuestas son desde que te doy información falsa, por eso están prohibidas, las asociaciones de investigadores prohíben hacer push poll y al que se descubre hacer push poll lo expulsan de estas asociaciones, donde no te hablo para conocer tu opinión, sino para generarte opinión. Y entonces empiezo a hacer preguntas como, ¿sabe usted quién es esta persona? No. ¿Está usted enterado de que esta persona ha donado su sueldo durante los últimos 20 años a un orfanatorio? Pues ni sabía quién era, pero ok, está bien, no sabía. ¿Qué opina usted de que el dinero que da se da a los orfanatorios? ¿Creo que es correcto que lo haga un político o no? No, pues sí es correcto. Oiga, y entonces, pero al final de la entrevista, dices tú, pues yo no sabía quién está, pero me da duda quién es este cabrón que dona su dinero. No era para preguntar, era para inyectar resultados, ¿no? O para inyectar negativos. Esa es una. La otra es para movilizar. Entonces, yo te pregunto, ¿por quién piensas votar? Y entonces me dices, por el partido 1. Y yo estoy trabajando para el partido 2. Y entonces te digo, ok, muchas gracias. Y ya no me importaste. No era para hacer la estadística, era para registrarte. Porque si me dices partido 2, empiezo a registrar tu número como que ahí está el votante mío. Para un día antes de la elección, hablar a ese teléfono y decir, no se te olvide ir a votar mañana. No se te olvide ir a votar mañana. Entonces estoy haciendo mi directorio de gente a la que le voy a pedir que no deje ir a votar. Entonces, ¿son válidas como encuestas? No. Son estrategias que se utilizan para movilizar.
¿no? Ahora, yo no hago eso y está prohibido que lo hagan agencias de investigación, pero lo hacen call centers, lo hacen partidos políticos, sí lo hacen. Ok, perfecto. A ver, tenemos a la doctora Jazz, tenemos a Rosa Mary, tenemos a Gladys. Yo creo que cada una tiene un punto. Le estoy mandando la invitación a mi estimada Gina porque ella quería algo referente a lo que se estamos viendo con lo de las elecciones para ministros. Pero Perdón, no mi sé, querido Raúl, si quieres te dejo adelante. espacio, si va a subir Gina, te dejo mi espacio para que suba Gina. No me ha solicitado, Emily, nomás lo hago Ok, mención. ok, tú me Si lo avisas, quiere, cuando te yo les soliciten aviso, no se espacio, preocupe. avísame y de inmediato te doy mi espacio con todo gusto, ya sabes. No, hombre, no te preocupes al Yo tengo respecto. una Además, aquí es... pregunta. Dale, Julie. Yo tengo una pregunta para Roy. Roy, ¿qué tan confiables son las encuestas? Porque con gente que me rodea y yo también, cuando marcan para hacer alguna encuesta, normalmente colgamos, Sí. porque estamos ocupados, porque el trabajo, por lo que sea. ¿Qué tan confiable es que realmente están haciendo la encuesta y que Mira, no y están eso que, haciendo? oye, y eso que en Estados Unidos la tasa de respuesta es más alta en las telefónicas. En Estados Unidos las encuestas son telefónicas, o sea, ahí no hay en vivienda en Estados Unidos. Pero la tasa de respuesta en Estados Unidos ha ido bajando y hoy la tasa de respuesta en Estados Unidos es 6%. O sea, 1 de cada 16 personas que se les marca solamente contesta, 15 no contestan, o sea, así tal cual. En México ese porcentaje es menor al 2%. Quiere decir que se requieren hacer más de 50 llamadas para tener una respuesta. O sea, son de las por las que yo ya no las utilizo. Nunca les he utilizado las telefónicas. Pero entonces, ¿qué tan confiables es? Pues es que depende del estadístico. Miren, una encuesta consiste en 3 cosas. Se diseña, se levanta y se procesa. Así es, ese es el camino. Se diseña, se levanta y se procesa. Como si armar una casa, se diseña, se ponen ladrillos y se termina. La parte, si ustedes ven, la parte menos importante de hacer una casa es el poner ladrillos. Eso cualquier gente puede hacerlo, pero el diseño de la casa no. Entonces, la parte más importante de una encuesta es que se diseñe bien la pregunta, el día, el orden, que es como componer una canción, diseñar la encuesta. Entonces, una encuesta no es que, es que se hizo en vivienda, no, se levantó en vivienda, se levantó en telefónica o se levantó en online. No se hizo la encuesta. Levantar una encuesta no es hacer la encuesta. Entonces se diseña y cuando ya está levantada, se procesa, que ahí se aplican técnicas estadísticas. Bien, lo que se hace, Julie, es, ya que levantas la encuesta, tú evalúas lo que se levanta, para que no haya carga. Entonces, si el 80% de la que contestaron son las mujeres, tú necesitas ajustar los datos a que te representen la proporción adecuada de mujeres y hombres. Si todo solamente te contestó California, tienes que darle peso para que California pese solo el 34% y no el 80%. O sea, tienes que hacer un tratamiento estadístico. Entonces, ¿qué tan confiables son? Pues depende quién la hace. Que la pregunta es, el que la hace tiene que saber estadística. No tiene que sacar preguntas, tiene que saber. Y lo otro es, una pregunta que yo les hago a ustedes, pero yo la voy a contestar. ¿Cómo está la credibilidad de las encuestas? ¿Se le cree o no? ¿De qué depende que una persona le crea a una encuesta o no? ¿No? Esa pregunta es difícil de contestar. Y más en una época llena de fake news, llena de mentiras, llena de publicidad, mercadotecnia, políticos tramposos. O sea, ¿cómo creerle a una encuesta? Bueno, creerle a una encuesta es como creerle a una noticia. Hace rato te mencioné lo de la tragedia en Dominicana. ¿Me creíste? No tienes evidencia de nada, pero me creíste. O sea, no estabas checando datos, pero me creíste. No te mostré ninguna prueba, pero me creíste. Entonces, ¿cómo crees una noticia? O sea, la noticia la crees dependiendo de quién te lo diga. O sea, entonces cuando tú ves una encuesta por una empresa desconocida, ¿le crees o no le crees?
Pues en principio dudo, porque no conozco a la empresa. Entonces, la credibilidad de la encuesta está determinada por quién la emite la encuesta, ¿no? Entonces, la credibilidad no es tan fácil. Y eso no quiere decir que la empresa nueva sea mala, sino que poco a poco se tiene que ganar su lugar. O sea, tiene que ir generando datos creíbles. Por cierto, en la elección de México de 2024, la cantidad de encuestas tramposas que hubo fue impresionante. Hubo muchas cosas, Roy, que pone a las encuestadoras de repente en una situación, porque como tú dices, ¿no, Roy? O sea, de repente sí te vas por el lado de que no, pues es que si yo, al final de cuentas, creo en el resultado porque así me conviene, pues entonces sí le Eso, creo. O sea, eso sí es muy quiero dado creer. y sí lo quiero Quiero, creer. Ahora, quiero creer. Eh, en ese aspecto, Roy, eh, ¿cómo quedan, por ejemplo, las encuestas? Como casa encuestadora, pues el resultado que te va a dar de la credibilidad es en base a lo que tú pronosticaste contra lo que salió. Y lo comento porque, ¿te acuerdas? Digo, yo sé que entre bomberos no se pisan las mangueras y eso es algo muy ético y lo entiendo, pero, por ejemplo, la encuesta de que traía Xochitl Gálvez arriba, pues, híjole, pues fue demasiado obvio que no fue exactamente así. Eh, Fallaría a lo mejor la estrategia, no lo sé, Roy, y no vamos a entrar en ese tipo de cosas, pero eh, es lo que tú dices, ¿no, Roy? O sea, tú vas creyendo en base a quién te está dando la noticia o quién te está dando la información, y en ese aspecto hay que cuidar el prestigio. Y te lo comento, Roy, porque de repente mucha gente, yo soy del lado de, no me gusta lo que está haciendo el gobierno, yo te lo digo esa parte, para que entiendas, y la mayoría de los que estamos aquí, pues no estamos a favor de eso. Pero te lo comento porque de repente me ha tocado, y lo pasé en las invitaciones, al menos de Twitter, y sí recibí muchos de que, no, güey, yo con Roy no, güey, porque está vendido, y ya sabes, ¿no? Es la percepción al final de cuentas de la sí. gente que opina, porque pues no le satisfació el resultado, Roy. Nosotros aquí somos muy neutrales, en verdad, platicamos con las personas, las traemos, por eso somos muy cuidadosos en las personas que ponemos en los paneles, Roy, porque aquí ni es Ministerio Público, ni es el Senado cuando son diputados, es simples opiniones y dudas, y por eso tratamos de ser muy cautelosos en lo que te preguntamos. Y Oye, dicho en ese voy a aspecto, aprovechar que... es que has dicho dale. dos cosas muy interesantes. No, o sea, uno, que en base a los pronósticos, uno de los mitos es que las encuestas pronostican. ¿De veras ustedes creen que no hay operación de campo el día de la elección? ¿Que no hay compra de votos? ¿Que no hay movilización? O sea, ¿de veras creen eso? Porque si creen que hay, ¿por qué esperan que una encuesta pueda pronosticar eso? O sea, ¿por qué esperan que una encuesta pueda decir, es que este partido movió gente, compró votos, hizo que... Pues eso en las encuestas es imposible que lo midan. Entonces, ¿cómo puede Claro, pronosticar una empresa encuestadora lo que va a haber ese día? Cuando prácticamente el 3 de cada 10 pesos los partidos los guardan para usar el día de la elección. O sea, es es imposible. Las encuestadoras no pronostican. Nunca. De hecho, si tú analizas toda mi vida, jamás he dicho que yo pronostiqué algo. Porque no puedo pronosticar. Yo sí estudié estadística y las encuestas sirven para muchas cosas, menos para adivinar el futuro. Para eso no sirven. Entonces yo no pronostico. Ese es uno. Dos, equivocarse. Siempre, por ejemplo, yo me equivoqué con el Bronco. Sí, me equivoqué con el Bronco. Y me he equivocado muchas veces. Pero ¿cuántas encuestas he hecho? Pues a lo mejor he hecho 3,000, 5,000, no sé cuántas. Seguramente voy a encontrar 20 que me haya equivocado. Las encuestas son como los aterrizajes de avión. Todos los días aterrizan cientos de miles de aviones sin problemas, pero un aterrizaje malo es noticia en el mundo. Entonces la gente se acuerda del aterrizaje malo y no de los miles de aterrizajes buenos. O sea, es una tendencia natural.
Bueno, y lo otro que dijiste, eso de que decían que es comprado o vendido. Comprado o vendido, ¿no? Porque lo usan por igual, o pagado. O sea, es que está pagado por, o sea, ¿no? Lo usan por igual. Yo he trabajado para todos los partidos políticos y prácticamente también para todos los medios. Pero generalmente, por ejemplo, los de Morena me dicen es de Televisa, porque es amigo de Raimundo Riva Palacio, es amigo de Loret, es amigo de Joaquín, sí, ¿no? Pero y de la Micha, pero también soy amigos de muchos, de Denis Merker, también de los de Azteca, Fórmula, porque no tengo prerrogativas ni nada de ningún partido político. Y he trabajado para todos los partidos políticos. Pero si no les gusta lo que digo, todo el mundo me ha acusado de comprado, pero nadie ha dicho que lo compré. O sea, y con tantos cambios de partido, seguramente ya debería haber aparecido el que diga que me compró. O sea, ¿no? Porque si no, entonces, ¿quién me compró? ¿No? Y la otra es, cuando hay una encuesta, una forma de desconocerla es una encuesta pagada, ¿no? ¿Y de dónde salió el mito que las encuestas gratuitas tienen que ser mejores que las pagadas? O sea, toda encuesta necesita ser pagada, porque se le paga a los profesionales. Y todos los encuestadores necesitan tener una oficina, estadísticos, sacar a gente a campo, pagarles. Entonces, es que ¿quién pagó la encuesta como descalificando la encuesta? No, las encuestas gratuitas están hechas por gente que no sabe hacer encuestas. O sea, ¿no? Entonces, las encuestas gratuitas no son mejor que las pagadas. Las encuestas pagadas son las mejores. O sea, es como un arquitecto pagado o un arquitecto no pagado. No, pues, el pagado es el mejor. O sea, sí es, ¿no? Pero la forma de defender es que esta es una encuesta pagada. Pues le digo, pues sí, el día que no me paguen no hago la encuesta. De eso vivo, ¿no, Roy? Pues de eso vivo. Pues digo, es mi negocio. Al final de cuentas, pues es una empresa que se dedica a eso. Vamos con Emily, vamos con la doctora Jazz. Estamos esta noche con Roy Campos. Ahorita me dice, Roy, ¿cuánto tiempo más contamos? Porque me habías asegurado 1 hora y dijiste, bueno, pues como se vaya viendo. Si te sientes muy a gusto, Roy, lo hacemos de 2. Oye, la última pregunta que me gusta hacérsela a Roy. Oye, y no nomás tú, quiero que pregunte Gladys algo. Ah, claro. A ver, mira, y lo de Gladys está muy interesante. Vamos con Emily. No, o sea, yo le comenté a Roy, mi estimada Emily, porque me ha dicho, pues será de 1 hora. Le digo, mira, mis likes son de 2 horas, pero Sí, aquí sí, nosotros lo que nos No, pero va a ser dar. muy rápida. Pero va a ser No, muy pero rápida, mi querido Raúl. Voy al grano. Espérate. Es por eso le pregunté a Roy, y Roy se nos va a decir que cuánto tiempo más Un ratito más, dispone. estoy viendo el reloj, ya me tendría que salir. Pero un ratito más. Una pregunta rápida. El boletín que dio, la observación que hizo la ONU sobre las desapariciones forzadas y la respuesta que le da desde el Senado, en este caso la bancada de Morena representada por Changoleón, por Noroña, ¿qué opinión te merece esa respuesta como presidente del Senado hacia la ONU? No se puso como presidente, se puso como defensor de su partido político. Un militante. Mira, Exacto. todo es una guerra de narrativas. Todo es una guerra de narrativas. Mira, México se ha negado a decir terroristas a los del crimen organizado. O sea, se ha negado a decirle terroristas porque tiene una implicación legal. No le llamamos terroristas, ¿no? O sea, bien. También lo de campo de exterminio, con el del rancho San Isidro, ¿era San Isidro? Creo que sí. Lo del campo de exterminio, porque tiene una connotación de campo nazi, ¿no? Entonces, es una guerra de narrativas de que desde el principio no es campo de exterminio, no, aún antes de hacer la investigación, no es campo de exterminio, no, para quitarle esa connotación que puede ser una carga histórica muy fuerte para un gobierno, decir que hay campo de exterminio. Y entonces ahora, desaparición forzada. Claro que hay desaparición forzada, sí, pero lo que está tratando el gobierno de decir es sí, pero no forzada por nosotros, sino por la delincuencia. Para Naciones Unidas no importa, es una desaparición forzada donde el Estado participa, aunque no sea el gobierno federal. Pero hay evidencia de que policías, de que alcaldes sí cubren esa desaparición forzada, porque hay un reclutamiento forzado
y hay una policía que se hace tonta y unos gobiernos municipales que están con ellos. Pero que el gobierno federal acepte esa recomendación es como decir, nosotros estamos haciendo con nuestro ejército, nuestra guardia y en una política permanente, estamos haciendo desaparición forzada. Y entonces aquí están peleándose en una guerra de narrativas, pero el problema persiste. El problema persiste. Entonces sí importan las palabras. En términos de crear narrativa, las palabras importan y el gobierno está tratando de sacar de esa narrativa las palabras que pueden marcar a un gobierno. O sea, el campo de exterminio te puede marcar y desaparición forzada te puede marcar. Y entonces por eso están tratando de pelear para sacarlas del lenguaje. Eso es correcto, Roy. Y ahorita vamos a ir con Gladys y voy a hacer un comentario referente a eso que también me llamó mucho la atención, Roy, que lo comentaste, valga la redundancia. Vamos con Gladys y luego con la doctora Jazz. Gladys, ¿de qué le quieres preguntar a Roy Campos? Sí, El buenas Salvador. noches a Gracias, Gladys, por estar todos. con Buenas nosotros. noches y bienvenido a su invitado de honor, Roby, ¿De dónde estás hablando? ¿De dónde estás hablando, Gladys? de Nueva York. Y saludos al maestro Divas, mi estimado maestro. Mi pregunta es, ¿qué piensa sobre las políticas o el trabajo de Bukele en El Salvador? Lo apruebo al 100. Ay, Mira, excelente. mira, yo trabajo con él de 2006 y en 2019 recibí el premio al mejor estratega del año porque dirigí su campaña política. Y trabajo con él, estoy en comunicación. Hoy 2 veces platiqué con él. Entonces, y lo conozco muy bien a él, a Gaby, su mujer, a Karim, su hermano, a Yusef, a todos los conozco. Entonces, conozco muy bien. Y en El Salvador yo voy desde 2008, desde que estaba Tony Saca, voy permanentemente, trabajaba para TCS, para la televisora, con Don Boris. Entonces conozco muy bien El Salvador, he vivido el cambio, desde el peligro hasta la seguridad que Estados Unidos hoy le otorgó pasaporte dorado para los viajeros internacionales con seguridad total viajar a El Salvador. Solo 3 países en Latinoamérica tienen ese pasaporte, que son Paraguay, Argentina y El Salvador, de que se puede viajar en términos seguros. Pero conozco muy bien el pensamiento de Nayib, es una mente brillante. Nos sentamos y ahí en su casa y todo lo que le digo tiene respuesta, algunas cosas aprende, otras, pero la mayoría enseña, es impresionante, una inteligencia impresionante. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Dice Oye, Edith, pues de primera por mano. favor, los saludas, Roy. Dice Edith que por favor le dé sus saludos. Y de todos también aquí, por favor, nos saludas a Bukele. Y ojalá que en su próxima vida nazca en México, que no se tarde y que nazca aquí en México, Oye, Nayib aunque Bukele. él reconoce, porque hemos platicado el caso de México y dice, no, dice, yo podría llegar a solucionar a Haití, porque él incluso cuando pasó lo de Haití, él puso I can do it, puso un tweet y se volvió viral, y luego el día siguiente puso I can do it, pero 1, lo que lo pague Estados Unidos la solución, y 2, sáquenme a todas las organizaciones estas de naciones de derechos humanos que no me van a dejar trabajar. Se Pero los dice dijo muy México, claro, ¿no? Pero sí, se los pero en dijo de México, frente, mi querido Roy. Les dijo, es más, si quieren vengan, les damos al 3x2, al 4x2, llévenselos. Se los damos para que se los lleven a sus países. No, y él lo tiene muy claro, porque con él lo hemos platicado, no, pero cuando hablamos de México dice, no, yo no podría con México, ¿no? La vez que le contestó al usuario que puso de que Salvador era chiquito y que le contestó 28 estados de México son más chiquitos, era una reacción, pero él dice, no, es distinto, en El Salvador teníamos que vencer pandillas teníamos que vencer, en México no, en México prácticamente tenemos que vencer gobiernos paralelos. O sea, es distinto, gobiernos paralelos que están armados de otra manera, con un poder económico de otra manera, que no era lo mismo, dice, ¿no? Entonces, no, dice, cada país tiene su problema y su solución. Dice, no, la solución de él era para El Salvador y para algunos otros países que hay cercanos, pero no para México. Perfecto, ahí está tu respuesta, mi estimada Gladys. Gracias. Si tienes ahorita otra pregunta, con todo gusto. Vamos con la doctora Jazz, que está aquí también lista para un comentario y pregunta. Doctora Jazz, ¿cómo está usted? Buenas noches, Bien. qué milagro. Gracias por el No, micrófono. ya no es milagro, ya nos visita constantemente. Más o menos, sí, llego tarde, pero llego. Bueno, algunos puntos
yo también estoy de alguna manera con la política de Bukele, que primero son los ciudadanos y no los malandros, ¿no? Aquí fue al revés. Y aquí, pues, ¿para qué nos hacemos tontos, no? El gobierno vendió la silla del poder al crimen organizado y los que mandan son ellos, ¿no? Respecto a lo de la presidenta Coná, pues no tiene otra salida. Ella no puede negociar con nada, porque Estados Unidos tiene todos los expedientes de toda la gente que está metida del gobierno con el crimen organizado. Entonces ella no tiene que aranceles y que... No. Ella va a tener que hacer lo que le digan, porque si no, inmediatamente le sacan, empezando por su patrón o su amo, que la puso ahí, y vamos a considerar que siempre dicen que 36 millones de mexicanos votaron por ella. Como bien dice Roy, ¿cómo es posible Sí. que las encuestas se disparen? Porque no cuentan con que el mero día el crimen organizado se moviliza, no nada más los 3 pesos de cada partido. O sea, de 10, 3 pesos se van el día de la elección, no. Ahí entra muchísimas cosas y lo vimos con esas casillas en donde no hubo un solo voto para otro partido. Entonces, Claudia y el gobierno no tiene absolutamente nada con qué negociar con Trump, como lo tiene Canadá, como lo tiene cualquier otro país. Entonces, por eso calladita se ve más bonita y cabeza fría, ya se le cayó la mitad del pelo que tenía por la cabeza fría. No tiene otra salida la señora. De lo que usted dice de la sopa, ¿no? Oiga, pues también depende de quién prueba la sopa, ¿no? Porque si usted, no es lo mismo que le dé a probar una sopa de tortilla a una persona a que le dé a probar una sopa de langosta. Pues habrá gente que no le gusta, aunque sea cuchara grande o cuchara chiquita, o está muy salada. Para mí es sorprendente que la señora tenga el 80% de aceptación. Si es insufrible. O sea, y son exactamente las mismas mentiras de antes. Yo sé que se le llena la boca a Joaquín López Dóriga de decir que ya es el cambio y vean la presidenta y la científica y la señora que tiene carácter. Por Dios, estamos viendo la inversión que acaba de hacer, el gasto inútil de cocinas de leña, porque hace 40 años ella hizo una tesis de cocinas de leña. Por Dios, o sea, va el país en retroceso. La señora no tiene políticas públicas propias, no tiene ni siquiera gente propia, y el mismo Joaquín lo dice, Jesús que sigue echándonos y que, bueno, ¿y quién le paga a Jesús? Entonces, ¿quién manda? O sea, por un lado la alaba y por otro lado la pone en ridículo como diciendo, ella ni manda, porque ahí sigue el Jesús y ahí sigue toda la misma mafia de toda la vida, le siguen mandando, ¿y quién es el que manda? El que la puso. ¿Y quién aceptó toda la serie de corruptelas? Ahora está en contra de la descerebrada esta disque senadora de Chihuahua, Andrea, que porque está con campaña anticipada. ¿Con qué boca? Si Claudia llenó el país de espectaculares y no había barda limpia que no dijera es Claudia. Por Dios, o sea, estamos en el hoyo de la política. Y pues sí, no hay oposición. Y a mí me duele cuando ustedes dicen, no hay oposición. No, la oposición es la ciudadanía. Desafortunadamente no tenemos los recursos que ellos tienen, sobre todo el del crimen organizado, para poder luchar. Cómo me hubiera gustado que pudiéramos haber hecho algo más por no llevar esta reforma del Poder Judicial, que es lo primero que ahuyentó las inversiones. Ahora le cae como anillo al dedo a la señora decir que es Trump. No, nosotros ya habíamos perdido el nearshoring desde 2 años antes de que llegara la señora por las políticas mafiosas de quitar a jueces, ministros, magistrados. Si no hay certeza jurídica y si no hay seguridad en un país, nadie va a venir a invertir. Entonces, estamos en una situación crítica, Roy, y pues es una pena que sigamos creyendo que la popularidad, yo no recuerdo que fuera tan importante con otros presidentes. Miren, el 80% de popularidad, y es sintomático, cada vez que van de picada sacan su encuesta del 80%, bueno,
casi el 110%, si pudieran, le pondrían a la señora. Como si eso fuera el éxito del país, como si con eso comiera la gente o con eso se curara la gente. La verdad es que estamos en un país que va en declive, y ese tipo de sensación de que somos el país más feliz del planeta, estamos entre los 10 más felices, la presidenta tiene gran aprobación, o sea, por Dios, eso es algo que no ayuda en nada. Gracias. Gracias, doctora. Espero el espacio. Mi querido Raúl, me voy a despedir para dejarlos continuar con el tema. Gracias por prestarme tu espacio, mi querido Raúl. A los que están en el chat, muchas gracias. Sigan apoyando, sigan compartiendo. Compañeros que ya los conozco aquí en el panel, a los que no, les mando un abrazo, un placer compartir foro. Roy, mil gracias por hacerme el honor de compartir contigo. Un honor y un abrazo para ti, viejón. Muchas gracias. Gracias y un abrazo para todos. Gracias, mi estimada Emily, muy amable. Vamos a ver si sube Gina, porque ese tema que comentó la doctora también está en la boca de todos, Roy, lo que viene siendo la situación de la Suprema. A ver. Ahí te va a contestar. Mira, lo que acaba de pasar ahorita es la prueba como empecé. Cualquier dato de eso que pases en época de polarización genera problema. ¿Por qué? Cuando se dice que no hay oposición, no es que no exista gente que se oponga, que no hay oposición que pueda parar las decisiones de Morena. ¿Hay diputados de oposición? Sí, hay diputados, se paran y hablan, algo así. ¿Sus votos sirven de algo? No. Cuando se dice que no hay oposición, es que la oposición hoy no es un contrapeso. No puede parar ninguna ley que se haga, ninguna decisión, porque no hay una oposición. O sea, así tal cual. No es que no existan ciudadanos que se opongan, no es que no exista un discurso racional de oposición. De hecho, existe un discurso racional. Yo creo que Ricardo Anaya es el senador más racional que hay en este momento. ¿Su voto sirve de algo? No. A eso se refiere uno cuando dice no hay oposición. Dos, en todo el análisis que hace, que podría estar en la mayoría de cosas de acuerdo, ¿no? Como que hay alguien que manda desde Tabasco y que mucho del gabinete lo puso y todo. Puedo estar mucho de acuerdo, pero es un análisis muy racional. No tiene nada que ver la aprobación de un gobernante con la racionalidad. No hay nada racional en las opiniones de la gente. Y cuando tú quieres racionalizar las cosas, no, estás racionalizando una decisión tomada emotivamente. Tú ya dices, se le cayó todo el pelo, o sea, mostrando mucha emoción hacia ella, y luego racionalizas la razón de tu emoción. Porque así es la opinión. Primero está la emoción cuando votas, la emoción cuando opinas. Y luego le encuentras racionalidad y encontraste como 10 cosas de racionalidad, de que si Jesús, de que dale y dale. Pero no es así como la gente piensa. La gente a lo mejor solamente por su programa social le genera una alegría. Y eso a lo mejor no lo entendemos los que no estamos supeditados a un programa social, pero para ellos es una alegría. Un concierto que les llevan gratuito les genera una alegría que no la tenían. Y eso vale. Entonces, no hay que racionalizar la política. De hecho, para mí, y siempre lo dije durante el sexenio pasado, siempre la oposición tuvo un problema. Trató de racionalizar a López Obrador y López Obrador no era un político tradicional de racionalizar. Y como nunca entendieron la forma de tratar López Obrador, por ejemplo, López Obrador, ¿cuántas mañaneras hubo? Miles. ¿Cuántas veces utilizó la palabra ciudadano en una mañanera? Cero. Cero. Nunca usó la palabra ciudadano. Porque ciudadano está identificado con clase media alta. Ciudadano está identificado con el que paga impuestos. Ciudadano está identificado con el que respeta la ley. No se dirigía a ellos, ¿no? Entonces, y le funcionó, ¿no? Entonces, si quiere uno hacer política, tiene que entender la política. O sea, y entender la política no es racionalizar. O sea, no es racionalizar, es entender la política. Entonces yo creo que aquí lo que acabamos de ver es un ejemplo de racionalización
tratando de entender en un país polarizado. O sea, ¿no? Ahora, tu posición no es única. Hay al menos 20 millones de personas que piensan como tú. Tal vez 30 millones de personas. Entonces, no es que sea extraña la posición. No, hay millones de personas que piensan así, pero no son mayoría. O sea, también hay que entender. Son Y por millones, ejemplo, pero no son mayoría. lo comento porque aquí está Gina Macías con nosotros y precisamente tiene que ver con algo que la gente ve y ahí la ve mal, pero pues ahora sí que desgraciadamente hay que estar en los zapatos, esperemos que nunca esté en los zapatos de Gina. Y lo comento, Roy, porque es lo del Poder Judicial. Y podríamos decir, no, güey, pues es que la gente no sabe ni qué está pasando y mucho menos, pero otra vez volvemos a entender lo que la gente cree, aunque no sea lo correcto, que va a pasar. Y lo comento en esa parte, Roy, para ver si Gina tiene algo al respecto de cómo está esta situación, cómo lo está palpando la gente. Pero yo sí coincido contigo, Roy. Se me hace que no estamos viendo el fondo y mientras no lo veamos, qué es lo que está pasando y no lo estemos entendiendo, pues Morena va a seguir porque ese lo entiende y lo entiende perfectamente, Roy. Miren, yo estoy seguro que todos los que están oyéndome aquí, o por lo menos los que estoy viendo, al menos pisaron una universidad. Si pisaron una universidad, a ustedes no les hablaba López Obrador. O sea, ¿no? Así que pueden opinar lo que quieran, pero no era para ustedes los mensajes. Es correcto. Y ahí es donde entra, me supongo yo, Roy, lo que pareciera que no están haciendo los partidos políticos No y entienden Morena eso. les está comiendo el mandado gacho y feo. Y parece que no reaccionan. Déjame le doy la bienvenida a Gina, porque ella está muy metida en esa situación de lo que vienen siendo las elecciones del Poder Judicial, esta reforma. Y a ver si tiene alguna pregunta al respecto. ¿Cómo estás, Gina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros el martes de Divas. Tú estás muy activa en eso, Gina. Estás incluso, me atrevo a decir, en buen plan, muy cercana a Lenia Batres. Se te criticó muy feo en Twitter, pero quizás no estamos viendo esa parte. Mi estimada Gina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes compartiendo este espacio. Pues sí, digo cercana, digo, es un decir, ¿no? Cercana, siguiendo y apoyando, sí, claro, apoyando pues sobre todo la reforma, ¿no? ¿Por qué? Porque pues bueno, yo viví en carne propia lo que es la corrupción, lo que es ¿cómo se podría decirlo? Bueno, cómo es, ¿verdad? Lo que es vivir dentro de ese sistema tan retorcido que tenemos en nuestro país al estar casi 14 años en prisión preventiva oficiosa sin sentencia, con todas las investigaciones que se hicieron, ustedes saben, por los que siguieron mi caso, mi situación, que se hace la investigación. Y me resulta que mi caso era de rezago, de consigna y que estaba prohibido que se avanzara o que se aceptara cualquier prueba, ¿no? Solamente por ser del tiempo del señor Felipe Calderón. Todas esas personas que fuimos detenidas en ese tiempo teníamos esa consigna. Si yo no hubiera hecho el ruido que hice, si yo no hubiera alzado la voz, si yo no hubiera pedido justicia sobre mi situación, yo seguiría todavía ahí adentro. Ojo, estoy en medida cautelar, pero al menos estoy en casa, no sigo en ese lugar tan horrible, ¿verdad? Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que es importante que se limpie esa estructura que debería de ser para que se haga justicia, no para que solamente se le haga justicia a unos cuantos, y sobre todo a los que tienen amigos, cuates, ¿no? O que tienen el poder o el dinero, porque pues lo viví. No, nadie me va a venir a contar lo contrario. Así es, mi estimada Gina. Y lo quise traer a colación, Roy, precisamente porque viene este movimiento de elegir los jueces y entendiendo, mira, yo creo que no está correcto, Roy, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que ve la gente, Roy? Adelante, te escuchamos en este tema en especial. Mira, para mí esto del Poder Judicial,
como tantas otras cosas que hizo López Obrador, el diagnóstico era totalmente correcto, aunque la solución no fuera la correcta. Es decir, el diagnóstico del Poder Judicial corrupto, no hay juez pobre, no hay ministro pobre, no, o sea, no hay, ¿no? Entonces, el sentido, no hay ricos en la cárcel, o sea, el diagnóstico es correcto, había que limpiar el Poder Judicial y había que moverlos, hacia algo así, ¿no? Pero cuando dice uno el Poder Judicial corrupto, pues está echando a millones, a lo mejor no son los millones, o sea, no hubo una evaluación previa y ahí hay varios rescatables. Y entonces López Obrador dice, no, los rescatables pues pueden ser electos, inscríbanse. A ver, alguien que toda su vida ha estado trabajando en escritorio, jamás preocupado por darse a conocer o algo, mételo a una elección y tampoco es justo. Entonces, para mí, pero está bien, en cada revolución, en cada transformación hay víctimas inocentes. Y aquí las víctimas inocentes eran funcionarios del Poder Judicial que van a tener que salir, ni modo. Era un costo, es el costo que se tiene que pagar por mover a un poder que está corrupto. Va. Entonces creo que el diagnóstico era correcto. Creo que el mecanismo incluso de la insaculación, también la compro. Creo que los comités de evaluación por poder, está bien que el Poder Judicial haya evaluado currículums, que el Poder Judicial, que por cierto, que ahí falló el Poder Judicial, pero bueno, que el Ejecutivo y que saquen los nombres, se meten en una tómbola y salen. Para mí, así tenía que ser. ¿Para qué llevarlo al voto popular? ¿Para qué llevarlo al voto popular? Es mentira que el pueblo va a elegir. Debieron, para mí, la misma urna. Si ya habían pasado todos los filtros de todo lo que le habían puesto, pongo a todos los que pueden ser en la urna, ¿por qué no sacar ahí a los 9 ministros? ¿Por qué no sacar a los jueces, al comité a los 5, ¿no? El comité de disciplina, a los de la sala superior? Pues de una vez ya se hubieran quedado. Pero uno de los principios de un movimiento político como Morena es tratar de mantener permanentemente a la base moviéndose. O sea, no dejes que se amodorre, sino hay que moverla. Y entonces pues hicieron una evaluación, una votación del Poder Judicial. ¿Quién va a ganar? Solo son 2 variables las que van a importar. Conocimiento de nombre y movilización. Solo 2, porque salvo en Veracruz, que va a haber una participación de 40%, porque hay municipales y Durango, en el resto la participación, si bien nos va a llegar a 10%. ¿Quiénes van a ser los que voten? Los que muevan estructuras. ¿Quiénes pueden mover estructuras? Pues partidos políticos, sindicatos, iglesias, grupos empresariales, son los que pueden mover. Los gobernadores van a mover para los jueces del estado, ¿no? No les importa tanto lo nacional, pero les importa lo de su estado. Pero va a ser mucha movilización, no para más del 10%. Entonces, eso cuando dicen el pueblo va a elegir y no le tengan miedo, pues no, es el pueblo movilizado, o sea, el que va a elegir. ¿Eso va a hacer que tengamos una mejor o peor Poder Judicial? Pues yo creo que no garantiza nada. La anterior era muy mala. Estos no sabemos cómo van a ser. Al menos van a ser distintos, eso sí, van a ser distintos y eso da una esperanza de que pueda mejorar. Pero igual se pueden corromper. O sea, los partidos no son los corruptos, sino las personas. Estos pueden llegar a corromperse. Entonces yo creo que simplemente tenemos que cambiar más cosas del Poder Judicial y no solamente la forma de elegirlos. Ahorita que se mencionaba el caso de Lenia, a mí particularmente, o sea, a ver, Lenia va a ser, no nomás va a ser ministra, ella tarde o temprano va a ser presidenta de la Corte. O sea, no, porque como está el sistema, la que quede en primer lugar va a ser presidenta los primeros 2 años, en segundo lugar los siguientes 2 años, en tercer lugar los siguientes. Bueno, las 3 ministras que se lanzaron, Loreta, Lenia y Yasmín, van a volver a ser ministras y en algún momento van a ser presidentas de la Corte. El caso de Lenia, a mí en particular, el que siempre como discurso diga que prefiere la justicia a la ley, creo que como discurso es muy bonito, pero no como un trabajo de ministra. Creo que el trabajo de una ministra primero hace respetar la ley. O sea, ¿no? Si la ley no gusta, pues hay que cambiarla. Pero no puede decir,
porque hay que hacer justicia. La justicia es personal, la ley es general, la justicia es personal y cada quien la interpreta de una manera. Entonces, no, pero va a ser presidente, va a ser ministra y va a ser presidenta de la Corte ya sea en el 25 o en el 27. Entonces tenemos ahí a ella y Yasmín, creo que son seguras ministras y presidentas. Perfecto. Estamos con Roy Campos aquí platicando con él. Roy, te tengo que hacer la pregunta y créeme que no lo hago en acción porque Venga, no venga. estemos a gusto, es nomás por la cuestión de lo que viene siendo tu tiempo. ¿Cómo ves? Si nos da la otra media hora, Roy, para acabar a las 11 como hacemos aquí, o ya, estás pendiente? ya no me da una preguntita más. Perfecto. Bueno, a ver, Abril, te escuchamos. Adelante, ¿tienes algún comentario o pregunta para Roy Campos? O sea, nada más siguiendo con lo del Poder Judicial. Hola Roy, ¿cómo estás? Buenas Abril. noches. A mí me preocupa mucho que si antes ya teníamos un Poder Judicial, pues no muy bueno, ahorita que estabas mencionando que Lenia Batres iba a llegar a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia, se me hizo un nudo en el estómago. Y no precisamente porque ella me caiga mal, que sí me cae muy mal, ¿no? Porque aparte es como la bandera del nepotismo. Está preparada, o sea, a mí es lo que me preocupa. O sea, buenas ideas, pero con gente no preparada y una estrategia súper mal lograda que no sé si nos va a ayudar o nos va a terminar pues hundiendo más. Oye, va a ser un voto más, ¿eh? Va a ser presidenta porque está sentada en medio y porque da la palabra y cosas así, Claro. pero es un voto más, ¿eh? Van a ser 9 y ella sea presidenta o sea ministra nada más, va a ser un voto más. Y otro, en el pasado también hemos tenido ministros bastante ignorantes, ¿no? Dos, va a ser una corte muy afín Ujú, al gobierno, sí, sí. ujú. O sea, como era prácticamente todo el siglo pasado. O sea, ¿no? Como todo el siglo pasado, e incluso la primera década de este siglo también era una corte que nunca le dijo nada a los presidentes. Y tampoco pasó nada. ¿A quién no le gusta? La verdad, no le gusta a los que tienen que litigar en la corte. ¿Quiénes llegan hasta la corte? Muy pocos. Claro. Los que tienen el dinero para llegar a la corte. Los demás se quedan en los jueces, ya sea del tipo de juez que sean. Entonces, más bien como que en términos reales debemos estar preocupados más con los jueces que nos tocan más cerca, ¿no? Hasta para un divorcio, una demanda, que son juicios de otro tipo. Los ministros resuelven temas más nacionales, Ujú. más grandotes. Pero sí, o sea, no estoy seguro que en el pasado no hayamos tenido hasta más ignorantes que Lenia. Ay, De no. plano, Roy. Oye, Roy, a ver, vamos con un comentario final, Roy, no sin antes agradecerte de antemano que hayas aceptado la invitación de platicar con nosotros. Ojalá y se pueda volver a repetir, Roy, porque platicar contigo en verdad fue muy agradable, como siempre ha sido con nuestros invitados, pero sí en mi parte muy particular. Creo que empezamos a ver muchos puntos de los cuales no estábamos acostumbrados a verlo desde el punto de vista tuyo, Roy. Y voy a hacer un comentario y de ahí, si tú me lo permites, con un cierre, te lo voy a agradecer bastante, Venga, venga. porque viene a ser con el caso del rancho y hubo un comentario que a mí me llamó mucho la atención, Roy, que dijiste, lo que está haciendo la presidencia fue lo que no hizo bien Peña, cerrar el caso. Ella lo dejó abierto y al final de cuentas, de una manera u otra, la percepción pareciera que es más positiva. Y ese comentario me llamó mucho la atención, Roy. No quiero que te bases en eso tu final, pero si tienes algún comentario al respecto de eso, te lo voy a agradecer bastante y ojalá se repita esta charla, Roy. En verdad fue muy enriquecedora. Roy Campos, esta noche en Martes de Divas. Gracias, Roy, por estar aquí con nosotros. Al contrario, creo que es un buen tema para terminar, porque incluso a los de Morena no les gustó mucho porque que mencione que Ayotzinapa se parece a esto o cualquier, y yo no estoy diciendo que sean iguales, ¿no? Pero mi argumento era, a ver, lo de Ayotzinapa es un ejemplo de mala solución de crisis, mala gestión de crisis, una mala comunicación en crisis.
Hubo una crisis en Ayotzinapa y se parece mucho a lo de San Rancho San Francisco en que era un gobierno de oposición. Peña tenía a Guerrero y Guerrero era del PRD. Aquí era Claudia y era un movimiento de MC. Entonces, era gobierno de oposición. Eh, Eran jóvenes las víctimas. Aquí también eran jóvenes reclutados, las víctimas, ¿no? Y entonces, pero Ayotzinapa tiene una gran enseñanza de error de comunicación. ¿Por qué? Porque Peña por algún momento pensó, es que hay que cerrar este caso, rápidamente hay que cerrarlo. Y entonces usaron aquel argumento de la verdad histórica, como diciendo, ya no hay nada que investigar, esta es la verdad histórica y ya no le muevan, sin darse cuenta que esos temas nunca terminan. ¿Hace cuánto fue en el 2014? Hace 11 años, y siguen los familiares de Ayotzinapa cada 26 de octubre haciendo su escándalo, porque va a seguir ese movimiento. Siguen buscando, sabiendo que ya es prácticamente imposible encontrarlos vivos, pero siguen buscándolos porque es un movimiento que sigue vivo. Entonces, aquí el error de Peña fue querer darle carpetazo. A ver, Peña, hubo más de 100 detenidos, entre militares, delincuentes, funcionarios, el alcalde detenido, el gobernador lo hicieron renunciar. O sea, sí hubo gestión, pero su error fue decir, ya acabó, cuando nunca acaba ese tema. En cambio, Claudio Sheinbaum lo que hace es, no lo cierra, sino al contrario, inicia la gestión y nunca va a terminar. Entonces, van a estar presentando informes de cómo va la investigación, pero nunca se les va a ocurrir cerrar el caso, porque sería un gran error. Y entonces lo que yo dije es, tienen como ejemplo a Ayotzinapa, se encerraron, vieron a Ayotzinapa y dijeron que era lo que no tenemos que hacer, y una de esas cosas fue cerrar el tema. Perfecto. Roy, muchas gracias, Roy. En verdad te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y sí, se reitera la invitación para los próximos meses. Ojalá podamos coincidir, porque creo que es una plática, una charla muy, muy interesante. Ya sé por qué te llevan los miércoles, Roy, ahí con López Dóriga. ¿Por qué? Es muy interesante platicar. Porque es muy Bueno, padre gracias. platicar contigo. En verdad es una charla muy interesante. Y yo, la verdad de las cosas, me quedo como con todos nuestros invitados, muy satisfecho y sobre todo te agradezco mucho que te acerques aquí a la gente para que aprenda. Al final de cuentas, pues ese aprendizaje, Roy, y tener a los especialistas, pues es un gran agasajo. Mi estimado Roy Campos, cuando usted me diga, yo lo bajo para que no pierda sus moneditas. Mire, ahí le pusieron moneditas, así es como se mide aquí en TikTok. No sé ni para qué sirven, pero está bien. Gracias, agradezco. Oye, y a ver cuándo te empiezas también con estos live, Roy. Yo creo que también van a estar muy interesantes un día estos que te animes y aquí estaremos al pie del cañón, mi estimado Roy Campos. Muchas gracias. Vale. Saludos a todos. Gracias. Bye. Roy Campos con nosotros. Gracias. Saludos. Pues muy interesante, ¿no? En los puntos de vista, creo que Roy nos estaba platicando, pues lo que él hace y al final de cuentas, pues son las percepciones y los estudios, ¿no? No sé qué les pareció, a mí me gustó mucho el live, creo que nos dijo mucha información, dentro de lo que se le preguntó y yo me quedo satisfecho, no sé ustedes. Oye, Gladys, gracias por estar con nosotros. Ross no le preguntó nada, pero bueno. No hubo la Mi estimado oportunidad, Martes, no hubo la oportunidad, él se tuvo que ir. Mi pregunta quedó ahí, sí, es ok. Tal vez hay No, una pero próxima vez. me da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros, Rosy, pero Claro pues que bueno, sí. estaba esperando que entraras por ahí. ¿Qué les pareció el Claro. live? ¿Les gustó? Estuvo bien bonito. Interesante, Sí, estuvo bonito, interesante. interesante. Ujú, ujú. Qué bueno. Mi estimada Yuli, Platicar mi con él estimada es tener un diálogo ligero, así de ida y vuelta. Sí, Correcto. rapidito. Sí. Sí. Sí, yo lo veo Bueno, en sus reportajes que saca ahí de sus encuestas y todo, y sí es muy, muy ameno escucharlo. Sí, y lo que más me gustó fue que dijo que apoyaba a Bukele el 100%. oye, lo conoce, fíjate, le llevó su Sí, campaña. dice que sí,
Sí, dijo. Esa sí no me la sabía. Doctora Jazz, ¿usted con qué se queda, doctora Jazz? La doctora Jazz ya andaba ahí echándole guamazos. Me están reclamando, oye, ¿por qué no me subiste? Pues es que de repente se sube cada mequetrefe y yo no me puedo arriesgar a subir a gente que no conozco, no sé exactamente cuál sea su objetivo. Ya ves que no nos quieren mucho de repente Gladys y pues no van a venir a arruinar. Entonces, Exacto. pero Así aquí es. se le estuvieron cayendo las preguntas. John, tú te subiste y no preguntaste nada, mano. ¿Qué pasó, John? ¿Por Lo que qué? pasa que, mira, yo lo quería escuchar. La verdad, te soy sincero, yo soy una persona que soy fiel a mi causa de no creer en las encuestas que se hacen. No creo en ninguna. No soy aficionado a tener una fijación en las encuestas porque eh, básicamente realmente son manipuladas. Es lo que no dijo. Quiso, para mí, en lo que yo escuché desde que entré, quiso tapar el sol con un dedo mencionándolo con el ejemplo de la cuchara, ¿no? Evidentemente, es un ejemplo para los que no entendieron entre dientes y entre líneas, muy, muy